Buenas tardes. Vamos a iniciar esta lección 9, si no me equivoco, de verdad y certeza. Esperando que hayan disfrutado de las fiestas patrias el fin de semana pasado. Eh, Veo que alguien me había escrito un mensaje directo. Florencia Novillo me preguntaba sobre las lecturas de la siguiente unidad, que son de filosofía de la ciencia. Y están en el programa, no hay ninguna variación especial y esos textos se encuentran en archivos de la plataforma Canvas. Todos los textos están en archivo plataforma Canvas y ustedes los pueden descargar ahí. Entonces es una selección de los primeros dos capítulos. Eh, Florencia, ¿dónde son? Sí, efectivamente son las de la unidad 2, que todavía no estamos en eso, pero efectivamente corresponden a eso. Eh, Voy a compartirles pantalla ahora para que después de este alto volvamos a eh, discutir y conversar acerca de los temas que estábamos tratando, que tienen que ver sobre eh, el contraste entre posiciones realistas y antirrealistas en distintos dominios, y cómo esta distinción es una distinción que tiene varios planos en los cuales se manifiesta. Por supuesto, se manifiesta en un plano, en primer lugar, ontológico, porque tiene que ver con cuál es la concepción que se tenga sobre cierto dominio de entidades, si es que suponemos que esas entidades o hechos están constituidos por nuestros estados mentales o estados epistémicos, o no, o suponemos que son hechos que se dan de manera objetiva, con independencia de lo que nosotros creamos o podamos creer o la evidencia que tengamos. Pero esta distinción ontológica también se ve reflejada en la concepción de la verdad de las proposiciones que enuncian el darse de esos hechos. Tiene incidencia, dado que está relacionado con la concepción de la verdad, con la concepción del significado de las proposiciones que enuncian esos hechos. Tiene que ver con, como estuvimos conversando, acerca de cuáles son las leyes lógicas que son aceptables o válidas para las proposiciones que enuncian los hechos acerca de ese dominio. Y tiene consecuencias también epistemológicas, porque hay cierto tipo de hipótesis que son admisibles cuando uno tiene una concepción realista y no lo son cuando uno tiene una concepción antirrealista. Entonces, bueno, ustedes ya tendrán súper presente esta idea de que una concepción antirrealista requiere aceptar el principio de cognoscibilidad. Entonces la idea es que en principio los hechos de que se trata tienen que ser cognoscibles, deberían ser posible que accedamos nosotros a conocer esos hechos, aunque eventualmente, por ejemplo, no los conozcamos, de hecho, ¿no? O sea, en fin, que no los conocemos, pero la idea es que es posible que lleguemos a conocerlos debido a que esos hechos están constituidos por nuestros estados epistémicos. Lo último que estuvimos conversando, y que es como en fin, la parte final de esta discusión del contraste general entre realistas y antirrealistas, antes de que entremos en teoría específica, era considerar algunas formas particulares en que se manifiesta, en que se muestra ese contraste. Esto es, formas de realismo o antirrealismo regional respecto de un área precisa, en donde ustedes pueden ver cómo esto está funcionando. Entonces, estuvimos conversando acerca del intuicionismo matemático, de donde surge la lógica intuicionista, que es una forma de antirrealismo acerca de hechos y objetos matemáticos. La idea entonces que los hechos, los objetos matemáticos y los hechos acerca de esos objetos, como que, no sé, 2 más 3 igual a 5, o que 2 es menor que 3, o qué sé yo, son hechos que están construidos por algún tipo de actividad cognitiva nuestra, de sujetos racionales como nosotros, o en fin, ángeles, demonios, alienígenas, lo que sea. Y cómo en una concepción intuicionista, la verdad de un enunciado matemático se identifica con el hecho de que tengamos una prueba o demostración de ese acerto, de ese enunciado. La verdad no es independiente de que poseamos o no poseamos una prueba de ese enunciado.
Entonces, también recuerden ustedes lo que estuvimos conversando acerca de casos como la conjetura de Gödel, perdón, la conjetura de Goldbach, según la cual todo número par mayor que 2 es la suma de dos números primos. Acerto para el cual hasta el día de hoy no tenemos ninguna demostración y tampoco tenemos ninguna refutación. O sea, no ha aparecido ningún número par mayor que 2 del cual nos conste que no es igual a la suma de dos números primos. ¿Sí? Eso no ha sucedido, pero tampoco tenemos una prueba de que nos diga que todos los infinitos números pares mayor que 2 van a ser la suma de dos primos. Bueno, entonces, ¿cuál es la actitud que uno debe tener respecto de esto? Es que, bueno, mira, si no tenemos una prueba y no hay una refutación, cosa que esto es compatible con que pueda aparecer una prueba en el futuro, pero si no hay una prueba, una refutación, entonces realmente no tenemos razones para pensar que ese enunciado es verdadero o falso. Podría no ser ninguna de las dos cosas, ¿no? Ahora, claro, ustedes pueden decir, pero a ver, ¿cómo puede ser entonces que la serie numérica tenga una suerte de, no sé, digamos, de un hueco, digamos, sea como, entre comillas, incompleta, por decirlo así? Porque hay un hecho acerca de alguna de las entidades que conforman la serie numérica que no está plenamente determinado. Bueno, pero que eso es una idea antidualista. Es que si la realidad de los números naturales, por ejemplo, está constituida por estados epistémicos nuestros, bueno, el ámbito al cual alcanza esos hechos es el ámbito que está determinado por aquello a lo cual alcanzan nuestros estados cognitivos. Y por supuesto puede no alcanzar a todo, por tanto va a haber, por decirlo así, áreas ontológicamente indeterminadas. No habría nada malo con eso desde una perspectiva antidualista. Ahora, vean ustedes entonces cómo contrasta eso con una posición realista acerca de los hechos matemáticos. Cosa que, bueno, no está la única forma de dualismo matemático, pero es una forma muy característica del dualismo matemático. Para un realista matemático hay un hecho determinado acerca de si todos los infinitos números pares mayor que 2 son igual a la suma de dos primos, o es un hecho determinado que hay al menos un número par mayor que 2 que no es igual a la suma de dos primos. Hace poco supe que no con esta conjetura, pero con otra, que también estaba el problema usando métodos computacionales, entonces finalmente descubrí que había un número que era el contraejemplo, que no se le ocurrió a nadie, porque naturalmente, en fin, era, no sé, una cuestión con 54 millones, no, en fin, una cosa increíble, pero había un contraejemplo. No sé, con este ejemplo de la conjetura de Goldbach, puede ser que mañana, digamos, aparezca o un contraejemplo o una demostración. Pero mientras no suceda tal cosa, no tenemos que suponer, si uno es intuicionista, de que hay una realidad matemática constituida, en donde queda determinado la verdad o la falsedad del enunciado. ¿Sí? Cuando uno es realista, en cambio, bueno, los números naturales, como quiera que uno los vaya a concebir, son entidades que están ahí, digamos, forman parte de un dominio objetivo que es independiente de nuestras creencias y nuestro conocimiento, al cual nosotros tenemos que tratar de acceder, y puede suceder que nuestros métodos y nuestros medios para acceder a la realidad de este dominio sean insuficientes. Entonces, puede ser que solamente Dios sea capaz de darse cuenta de la verdad de la conjetura de Wolbach, porque solamente Dios, una mente infinita, es capaz de contemplar en un golpe de vista los infinitos números naturales pares mayores que 2 y constatar por una simple inspección, digamos, inmediata de la totalidad de esos infinitos números, que cada uno de ellos es igual a la suma de dos números primos. ¿Sí? Cosa que, digo, a lo mejor esa es la única forma de darse cuenta de ese hecho, y ninguna mente finita tiene manera de acceder a ese hecho. No hay ninguna prueba que podamos nosotros ofrecer con medio finito, como sería una prueba por inducción matemática. ¿Mm? Bueno, entonces, para el platónico, en matemática hay hechos matemáticos constituidos, y el problema es cómo accedemos a esos hechos. Algunos platónicos han sido optimistas y han pensado que
eventualmente puede ser que haya ciertos hechos matemáticos que deban ser decididos porque nos tienen en algún punto que tenemos que darnos cuenta, llegar a darnos cuenta de la verdad de ciertos axiomas, que en un momento previo a lo mejor no somos capaces de ni de entender, ni de darnos cuenta de que son verdaderos. Y después, en la medida que avanza el conocimiento matemático, llegamos a persuadirnos y a darnos cuenta de la evidencia de esos axiomas. Bueno, Gödel era un filósofo que tenía esa actitud, pensaba que con el paso del tiempo, problemas que ahora nos parece que son insolubles, realmente sí, tienen una solución, y eso tiene que ver con que llegado el momento, con un suficiente nivel de desarrollo de nuestra comprensión de la realidad matemática, nos demos cuenta de que hay ciertos axiomas que son verdaderos y por eso podemos resolverlos. Por supuesto, eso es optimista, ¿de acuerdo? Sí, porque él cree que, pero podría uno también no serlo. Cualquiera de las dos alternativas son compatibles con una posición platónica acerca de los hechos matemáticos, y podría uno también decir, mira, en realidad no tenemos ningún motivo para pensar de que ese dominio independiente de hechos matemáticos va a estar justo adecuado a lo que nosotros somos capaces de conocer. A lo mejor, bueno, hay áreas de ese dominio de validad matemática que tiene tal carácter, tal complejidad, tal naturaleza, que no hay forma, es imposible que nosotros lleguemos a conocerlo, ¿eh? Ni aunque uno, por decirlo así, extienda indefinidamente hacia el futuro el desarrollo de la comunidad matemática, de la reflexión matemática, no hay ninguna manera que lleguemos a conocerlo, ¿eh? Bueno, eh, entonces, ustedes pueden ver aquí el contraste entre una posición y otra, ¿no? Lo último que estábamos conversando, antes de que tuviéramos la prueba y estas cosas, era sobre formas de antirrealismo y realismo moral. Eh, una forma muy característica de antirrealismo moral, o sea, cuando digo hechos morales, cuando estamos hablando de hechos morales, aquí estamos hablando acerca del hecho de que un tipo de acción o un tipo de estado de cosas sea bueno o malo, ¿eh? O sea, digno de alabanza, de, en fin, de aplauso, de, en fin, o digno de reproche y de castigo, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces hay una forma de antirrealismo moral que, en fin, hay mucha gente que incluso popularmente, digamos, un poco asume ese punto de vista, en donde los hechos morales están constituidos por cierto tipo de estados epistémicos nuestros, eh, especialmente estados de tipo emocional. Entonces, son nuestras emociones y nuestros sentimientos los que construyen el universo moral. Si nosotros eh, eliminásemos de un golpe todo tipo de criaturas con tendencias emocionales, o sea, con capacidad, por decirlo así, de tener esas emociones dirigidas hacia cierto tipo de actos que son de aprobación o de desaprobación, etc., entonces desaparecería también automáticamente todos los hechos morales. Los hechos morales son algo simplemente que resulta de la proyección de esas reacciones morales. Por supuesto, aquí caen varias alternativas. Una forma bastante también conocida de antirrealismo moral, emotivista, es pensar que eh, los hechos morales son constituidos por los tipos de reacciones emocionales prevalentes, mayoritarios en una cultura. Entonces, cuando uno concibe estas cosas de esta manera, por supuesto, es posible que el tipo de reacción emocional de un individuo aislado esté desalineada de las formas de reacción emocional que son prevalentes en la cultura. Entonces, qué sé yo, si en nuestra cultura nosotros sentimos una reacción de desaprobación y desagrado ante, no sé, matar a la abuelita, si un señor en cambio le parece súper bueno, digamos, siente una reacción emocional de aprobación a matar a la abuelita, bueno, él está mal, digamos, ¿no? Él tiene
un tipo de reacción emocional que está descalibrada, está desalineada con la que es dominante en la cultura. Pero bueno, ustedes se dan cuenta de que es una cualificación, pero la idea sigue siendo la misma, que las reacciones emocionales son las que ponen, las que constituyen los hechos morales, de tal manera que uno podría tener exactamente los mismos hechos, pero por decirlo así, si quitamos a los espectadores, que son aquellos que reaccionan, digamos, frente al contemplar los hechos, bueno, desaparecería su carácter de bueno o malo. ¿Okay? Varios me preguntaron, esperen un segundito que tengo que... Varios me preguntaron la última sesión acerca de si esto no implica alguna forma de relativismo, y efectivamente lo implica. O sea, una concepción de este estilo es típicamente una forma de relativismo acerca de hechos morales, porque en distintas culturas que estén conformadas, por decirlo así, el tipo de reacciones emocionales que tengan esas culturas sea distinto, los hechos morales también van a ser diferentes. Y claro, aunque por eso el mundo actual, las circunstancias de la historia humana nos haya dado tal variabilidad, es posible que se dé esa variabilidad. Y por tanto, acciones que hoy día nos pueden parecer moralmente reprochables y execrables, en otras circunstancias posibles, en otros mundos posibles, donde hay cultura de sujetos que tienen reacciones emocionales diferentes, podrían ser actos dignos de alabanza. ¿Bien? Y bueno, recuerden ustedes también la diferencia con lo que llamamos el no factualismo moral. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha planteado esto, una alternativa no factualista se puede dar también en otras áreas, pero en ética se ha dado específicamente, por eso que la mencioné a propósito del antirrealismo moral. El antirrealista está proponiendo que hay hechos del tipo de que se trate, de que las proposiciones que enuncian esos hechos en algunos casos son verdaderas y en otros casos son falsas. Bien. ¿Qué es lo que pasa con el no factualista? Bueno, el no factualista ni siquiera admite eso. No hay hechos. ¿No? No factualismo viene no factum, ¿ya? Factum de latín hecho. No existen los hechos morales, por ejemplo. No es que esos hechos sean proyectados por nosotros, es que ni siquiera son proyectados por nosotros. No hay en lo absoluto esos hechos. Por tanto, todos nuestros juicios acerca de tales hechos son todos equivocados o vacíos o sin sentido, por igual. ¿Bien? O sea, el juicio de que es malo matar a la abuelita es un juicio que es un error, no tiene ningún sentido, pero no porque sea bueno matar a la abuelita, porque el juicio de que es bueno matar a la abuelita es igualmente sin sentido, vacío y un error que nosotros cometemos, quizás por qué tipo de causa. O sea, ha habido filósofos que han sostenido eso respecto de los hechos morales, que es una posición, si ustedes se dan cuenta, bastante más radical que la anterior. ¿No? El antivalista está diciendo, no, no, hay verdades morales. Lo que pasa es que esas verdades morales están constituidas por reacciones emocionales y tienen esta variabilidad, etcétera, etcétera. Para el no factualista no hay de ningún tipo tales cosas. ¿No? Bueno, entonces, el punto que me interesaba a ustedes aclararles es que una forma de no factualismo moral, aunque uno puede decir, bueno, está bastante cerca del otro, ¿bien? Pero no es lo mismo y es bastante más radical que la posición antifalista. O también para colocarlo de otra manera, ¿no? Cuando uno tiene una concepción antifalista acerca de un dominio, bueno, hay una lógica que rige esos dominios, ¿de acuerdo? Ustedes pueden hacer razonamientos. Cuando uno es no factualista, no hay nada. Cero. Eh, en fin, por eso así ustedes requieren proposiciones que pueden en algunos casos, por lo menos, a lo mejor no siempre, pero en algunos casos sean verdaderas y falsas, en donde ustedes tengan mecanismos de inferencia en los cuales ustedes pueden preservar de las la verdad de las premisas en la verdad de la conclusión. Cuando uno tiene una concepción no factorista, no existe nada de eso, porque no hay casos en donde una proposición puede ser verdadera, ¿de acuerdo? Entonces no hay nada que preservar en ese caso. Bueno, pero como ustedes pueden ver, hasta este punto estoy haciendo una gran recapitulación para que volvamos a centrarnos en estas cuestiones. Hay formas también, por supuesto, de concepciones realistas acerca de los hechos morales, ¿no?
Y no una, no es un bloque, digamos, así como el realismo moral. Hay distintas formas de realismo moral. Y según esas formas de realismo moral, a lo mejor el veredicto acerca de si una acción es moralmente buena o mala puede en algunas circunstancias ser también muy contrastante, ¿no? Por ejemplo, tengo que colocarle un ejemplo de una teoría que es moralmente realista, aunque quizá a varios de ustedes les resulte una teoría chocante, ¿no? Eh, Hay una concepción en ética que se llama, bueno, una familia de concepciones, que se llaman concepciones consecuencialistas, eh, o en algunos casos se las han denominado utilitaristas. Entonces, la idea de estas concepciones es que las acciones particulares que realiza un agente son buenas o malas de acuerdo a si la totalidad de las consecuencias previsibles de la acción trae más consecuencias beneficiosas que perjudiciales, ¿no? O, bien, dependiendo de la forma de consecuencialismo, la idea es que si tengo un agente y tiene abierta la posibilidad de realizar, qué sé yo, tres acciones distintas, bueno, normalmente son muchas más, digamos, hay infinitas acciones, pero la idea es que uno tiene una serie de, un rango de alternativas de acciones distintas, eh, hay una de ellas y solamente una que es la moralmente correcta y las otras son moralmente equivocadas. Y lo que determina que esa acción sea moralmente correcta es el hecho que es objetivo de que esa acción es la que trae mejores consecuencias para el mundo, ¿no? Esto también es lo que los utilitaristas denominaban, se trata de aquella acción que maximiza la felicidad para el mayor número. Entonces, por eso así uno tiene que tener así una especie de sensor, digamos, ¿no? De consecuencias buenas y malas, uno las compensa, digamos, puede ver que a lo mejor tengo yo tres opciones, son todas malas, todas traen malas consecuencias, pero en ese caso lo que es moralmente correcto es escoger la acción que trae menos malas consecuencias. ¿Okay? Bueno, o sea, esto que estoy contando es una forma de realismo moral, en la medida en que el hecho de cuáles sean las consecuencias que trae una acción y cuáles de esas consecuencias sean buenas o malas sean hechos objetivos. Si eso es así, lo que yo le estoy contando es una forma de realismo moral, ¿de acuerdo? Ahora, claro, ese tipo de realismo moral va, como digo, posiblemente pueda chocarles a algunos de ustedes, digamos, ¿no? Entonces, para colocar algunas de las cosas que se discuten en esta área. Entonces, algunos críticos de este tipo de posiciones dicen, bueno, supongamos que hay un hospital, ¿ya? Y hay eh, tres enfermos, gravemente enfermos en el hospital. Uno de ellos requiere un trasplante de corazón, el otro requiere un trasplante de hígado y el tercero requiere, tiene solamente un riñón y está malo y hay que hacer el trasplante del único riñón que le queda. ¿Okay? Y supongamos que en ese momento llega una persona al hospital que está sana, que tiene un corazón sano, tiene un hígado y tiene sus dos riñones también perfectamente sanos. Entonces, ustedes pueden calcular, digamos, bueno, si no le sacamos el corazón, el hígado y el riñón a este señor, van a morir tres personas. ¿Sí? Ahora, si lo matamos y le sacamos esos órganos, van a vivir tres personas, solamente va a haber un muerto. Entonces, por eso es el cálculo de consecuencias que lo razonable y lo moralmente laudable en este caso sería agarrar al tipo, sacarle todo lo que se le pueda sacar y maximizar la cantidad de vidas humanas sobrevivientes. ¿Ya? Ahora, no, yo no quiero entrar a la discusión de esta forma de razonamiento, pero hay un montón de ejemplos de este estilo. Por eso les digo que probablemente para muchos de ustedes esta forma de realismo moral sea chocante, pero es una forma de realismo moral, eso es lo que me interesaba mostrarles, ¿no? Entonces, lo característico de esta forma de realismo moral es que lo único que importa es el cálculo de consecuencia, no interesa cuál sea el tipo de acción que se está realizando, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto, hay otro tipo de concepciones morales que también son formas de realismo moral y que, bueno, son más propias de la tradición filosófica y también van a resultar más conocidas, o en fin, el tipo de juicios que se siguen de estas teorías son también más cercanos al sentido común, como es la teoría de la ley natural. También es una teoría, pero en fin, la tradición de teorías sobre la ley natural es que hay ciertos principios morales que se dicen que son de ley natural porque son principios que
de alguna manera reflejan ciertas inclinaciones que tenemos los seres humanos o criaturas racionales por nuestra propia naturaleza, por eso que es ley natural. Y esos principios son verdaderos de carácter objetivo, son determinantes de qué cosas son buenas o malas, y nosotros tenemos que tratar de conocerlos, digamos, y puede ser que en ciertas circunstancias ciertos sujetos racionales, para su mal, digamos, sean incapaces de conocer, digamos, esos principios. Normalmente las teorías de la ley natural lo que establecen que los principios son, por eso es accesibles, pero hay circunstancias en donde se puede producir un oscurecimiento epistémico respecto al carácter de esos principios. Por si fuera una persona que tiene vicios morales súper enraizados, entonces, en fin, el tipo como que ya no discierne, digamos, no le da lo mismo a la cuestión, pero eso es un problema moral. ¿Bien? Bueno, entonces, en las teorías de la ley natural, por ejemplo, típicamente ustedes tienen una forma de realismo moral, en donde ustedes tienen hechos independientes y en donde perfectamente un realista moral puede decirle, no, no, mira, nosotros ordinariamente tenemos reacciones emocionales respecto de los tipos de actos. Lo que sucede es que esas reacciones emocionales no son constitutivas de que lo que es bueno y malo, sino que son, por decirlo así, índices, son como termómetros morales, que pueden estar desalineados. O sea, que una persona se alegre de aquello que debe alegrarse y se entristezca con aquello que debe entristecerse, es algo que se deriva de que tiene un carácter moral debidamente formado. Una persona que no tiene un carácter moral debidamente formado, entonces no va a sentir alegría por las cosas que merecen sentir alegría, o pena con las cosas que merecen sentir pena, o ira con las cosas que merecen sentir ira. Entonces, bien, una persona que tiene un carácter moral debidamente constituido, su reacción natural frente a una injusticia es sentir ira. Y si no lo hace, es que hay algo que no está bien calibrado en su carácter moral. Pero ven ustedes aquí cómo es el tema, ¿no? Hay reacciones emocionales. Esas reacciones emocionales tienen un valor importante en el carácter moral de una persona, pero no son constitutivos de los hechos morales. Son algo que, por decirlo así, sigue, ¿no?, a el carácter moralmente objetivo de la acción o el estado de cosas de que se trate, ¿no? O sea, la idea es, cosa que ustedes encuentran en Aristóteles, por ejemplo, muy desarrollada, el que las personas tengan una adecuada configuración de virtudes hace que esas personas entonces tengan reacciones emocionales que están bien calibradas respecto de las cosas que son objetivamente dignas de alabanza o dignas de reproche, ¿no? Y cuando no es así, entonces, bueno, esas reacciones pueden salir para cualquier lado, ¿no? Bien, eh, ustedes pueden ver entonces cómo tenemos también distintas formas de realismo moral. Les puse un par de ejemplos, pero podría darles otras más. ¿Y qué es lo que es característico de esto? Bueno, que hay hechos morales independientes, que esos hechos morales no están constituidos por nuestras reacciones epistémicas, que esos hechos morales, por tanto, las proposiciones que las enuncian son determinadamente verdaderas o falsas, eh, y etcétera, ¿no? Tal como habíamos estado explicando, ¿no? Bueno, eh, vemos otra forma de antirrealismo, que creo que se las había adelantado también, para que vean cómo funciona esto, ¿no? Eh, que son formas de antirrealismo respecto de los objetos físicos. Esto ha sido propuesto varias veces en la historia de la filosofía por distintos autores. Si yo, ustedes encuentran autores en el siglo XVIII, por ejemplo, que sostenían cosas de este estilo, pero también en el siglo XX han habido autores que han sostenido cosas del mismo tipo. Entonces, estas posiciones, que podemos denominarlas colectivamente formas de fenomenismo, ¿no? ¿Por qué fenomenismo? Por fenómeno, que es algo que se muestra, ¿ya? El fenómeno es algo que se muestra, del griego phainommenon, que es
eso, lo que se muestra, ¿no? Define, que es mostrar, aparecer, etc., ¿no? O si ustedes quieren, el fenómeno es apariencia, ¿ya? Bueno, entonces, las posiciones fenomenistas lo que sostienen es que los objetos físicos no son entidades que estén independientes de su aparecer a nuestro conocimiento, a en fin, nuestra percepción sensible, especialmente la percepción sensible. Entonces, no se trata, que sería la perspectiva realista, de que los objetos físicos tienen ciertas características determinadamente, las poseen por sí mismos, con independencia de que uno las perciba o no las perciba, de que haya sujetos dotados de ciertas capacidades perceptivas para poder darse cuenta de que esos objetos tienen esa característica o no, y claro, nuestras capacidades cognitivas, en la medida en que funcionen bien, van a ser capaces de rastrear mejor que peor esas características objetivas. ¿De entonces, la idea es objeto con sus propiedades propias de ese objeto, intrínsecas a ese objeto y objetivas, independientes, y luego esas características, el hecho que el objeto exista con independencia, que tenga esas características, es lo que causa y explica que sujetos como nosotros lleguemos a tener ciertas apariencias, nos aparezcan las cosas de una cierta manera que está correlacionada con la naturaleza del objeto independiente. Ya. ¿Qué es lo que pasa en una concepción fenomenista? Que ustedes invierten esto. Entonces, no se trata de que tengo el objeto de manera independiente y ese objeto entonces genera, causa en nosotros que tengamos ciertas apariencias fenoménicas, ¿no? Sino que la relación es exactamente la inversa. Es el hecho de que nosotros tenemos ciertas apariencias fenoménicas lo que nosotros, por decirlo así, unificamos como un objeto. El objeto está constituido por esa colección de apariencias fenoménicas. No es producido por el objeto, es al revés. La colección de apariencias fenoménicas, entre comillas, constituye, pone, conforma la validad del objeto. El objeto no es algo independiente de esa totalidad de apariencias fenoménicas. Claro, por supuesto que aquí hay un montón de detalles que llenar, ¿no es cierto? Porque, a decir, bueno, ¿cuáles son las apariencias fenoménicas? Digamos, parece que no puede, no, por supuesto no podría valer cualquier apariencia fenoménica. En fin, para un objeto en principio uno diría, bueno, puede haber infinitas apariencias fenoménicas diferentes. Piensen en las infinitas perspectivas desde las cuales podría ser contemplado visualmente un objeto. Cada una de ellas, a cada una de ellas correspondería una apariencia fenoménica, y, en fin, y las infinitas condiciones de iluminación, en fin, o sea, ustedes se pueden dar cuenta que esto es fácil decirlo así de entrada, pero si uno va a entrar a los detalles, requiere un montón de trabajo filosófico, que no voy a hacer y no me interesa tampoco, porque tampoco creo que esta sea una teoría muy razonable, pero ustedes pueden ver entonces cómo aquí tienen ustedes típicamente una forma de antirrealismo respecto de esos objetos físicos. Los objetos físicos son constituidos por esos estados epistémicos, que son estados epistémicos porque son los estados por los cuales nosotros normalmente llegamos a saber, a tener evidencia de cosas que se encuentran en nuestro ambiente. Pero aquí la idea es que esos estados epistémicos son estados que constituyen la realidad de lo que está siendo percibido. Y por eso, bueno, es obvio que lo percibido, bueno, no puede ser independiente en otro estado epistémico, obviamente, porque esos estados epistémicos son los que lo ponen en el ser. Pues también ustedes se pueden dar cuenta que no puede haber hechos físicos que no sean cognoscibles por nuestro sentido. Pero si son nuestros sentidos los que crean eso, no podría haber hecho estas cosas. Tienen que satisfacer el principio de cognoscibilidad. Y ustedes también se pueden dar cuenta cómo también no puede uno suponer que vale el principio de tercio excluso de manera general, como ley lógica. Bueno, porque el hecho de que haya una mesa en la habitación, por ejemplo, bueno,
desde una perspectiva fenomenista, es un hecho que está constituido por cierta colección de apariencias fenoménicas que tendrían sujetos como nosotros. El hecho de que no hay una mesa en la habitación ha de estar constituido también por apariencias fenoménicas, etcétera, etcétera. Pero claro, podría haber circunstancias en donde, supongamos que es una habitación que se encuentra a una distancia tal que, qué sé yo, está tan lejos, tan lejos, tan lejos la habitación en el universo que no hay ninguna señal que nos pueda llegar desde esa región del universo a nosotros, ¿no? Eso es lo que se llama, tenemos una distancia con esa región del universo que es, como dicen los físicos, espacialoide, ¿ya? O sea, que está tan lejos que, aunque venga una señal desde esa región a la velocidad de la luz, es imposible que llegue porque es demasiado lejos, ¿ya? Bueno, bueno, la proposición, hay una mesa en la habitación, en esa habitación, naturalmente, es una proposición para la cual no tenemos ninguna apariencia fenoménica de que las cosas son así, de que hay una mesa de habitación, y tampoco tenemos ninguna apariencia fenoménica de que las cosas no son así, de que no hay una mesa en la habitación. Entonces no podemos suponer que vale el principio de caso excluso. ¿Bien? Eh, ok, podríamos seguir al infinito con estos ejemplos, pero no sé si tienen alguna pregunta en particular sobre estas cuestiones. No hay preguntas. Ok. Quiero comentarles ahora sobre una forma, o sea, es un tipo de contraste entre posiciones filosóficas que se conoce en la literatura, y ustedes lo van a encontrar en la literatura, quizás no este semestre, digamos, pero no me extrañaría que después puedan encontrarlo. Si alguno de ustedes después quiere hacer un curso, no sé, en filosofía, por ejemplo, filosofía de la ciencia, ustedes se van a encontrar con estas discusiones, o un curso de filosofía de la física, o, en fin, son discusiones bastante estándar hoy día. Entonces, se conoce, pero en filosofía de la ciencia específicamente, ciertas posiciones como formas de realismo y antirrealismo científicos. ¿Okay? Ahora, ¿por qué quiero detenerme un poquito en esto? Porque el sentido en que se habla de realismo y antirrealismo científicos, o sea, formas de realismo científico y formas de antirrealismo científico, es un sentido diferente del que hemos estado tratando hasta aquí. Entonces, ustedes no pueden aplicar el mismo tipo de rasero, y lo que hemos estado aplicando no vale para esta distinción. Lo que se denomina como antirrealismo científico en particular no es una forma de antirrealismo de la manera en que nosotros hemos estado mencionando el término, ¿no? La distinción es la central, la siguiente, ¿no? Lo que se denomina antirrealismo científico es una posición puramente epistemológica acerca de cuál es el alcance de nuestras capacidades de justificar ciertos hechos. ¿Bien? Pues sí, la diferencia entre realistas y antirrealistas científicos no tiene que ver acerca de ciertos hechos que están constituidos por nuestros estados mentales o la evidencia, sino que tiene que ver con qué es cognoscible mediante cierto tipo de metodología empírica, que es la típica que ocupa las ciencias naturales. ¿Ya? Bueno, entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Para colocarles el tema, ¿no? Uno puede discriminar en una teoría científica cuando uno considera, qué sé yo, no sé, cualquier teoría. Piensen ustedes, no sé, la cosmología, ¿de acuerdo? Entonces tienen ustedes una serie de evidencia que obtienen por observación astronómica. Ustedes observan que se encuentran ciertos planetas en ciertas ubicaciones, tienen cierta descripción de la evolución temporal, de la posición observada, de cuerpos celestes, etcétera, etcétera, ¿no? Eventualmente ustedes pueden añadir a eso, no sé, hoy día, por ejemplo, hay registros de ondas gravitacionales, digamos que son mucho más sofisticados, pero bueno, tienen un montón de registros de ese estilo, ¿de acuerdo? Y tienen también teorías, por decirlo así, que explican esas apariencias. Tenemos ese conjunto de datos fenoménicos de lo que se nos muestra, como observamos, como digo, con telescopios, que pueden ser muy sofisticados y qué sé yo, y radiotelescopios, y aparatos que detectan, como digo, ondas gravitacionales, o no sé, digamos, no sé cómo es el mecanismo por el cual ustedes habrán visto las noticias que
hace algún tiempo atrás se consiguió fotografiar un agujero negro, cosa que cuando yo tenía su edad, digamos, era algo que eso es imposible, digamos, ¿cómo fotografiar un agujero negro? Tendrá que escapar rayos de luz, entonces no sé. Bueno, pero hay una, en fin, se sacaron fotos de un agujero negro, no sé con qué técnica. Bien, bien, entonces, tienen ustedes un conjunto, por decirlo así, de datos experimentales y datos observacionales que tienen que ver con un cierto dominio. Y tienen ustedes también cierta teoría que explica esos datos, que me dice, mira, en realidad estos datos o este tipo de apariencia satisface una cierta ley que determina por qué razón cuando ustedes observan, no sé, digamos, ¿no? Una, un sistema con estrellas, ¿cómo se llama este caso de las estrellas que están dando vueltas? Y son dos estrellas que están rotando una encima de la otra, se comporta de cierta manera, dada la gravitación universal, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta teoría, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, lo que hacen es que como parte de la explicación de esos datos, postulan la existencia de ciertas entidades, entidades que nosotros no podemos observar directamente, pero que postulamos como la mejor explicación de por qué razón observamos las cosas que observamos. Eso es por darles un ejemplo. Bueno, este ejemplo ya no sirve, pero en el siglo XIX, por ejemplo, se propuso originalmente el átomo como un tipo de explicación de una serie de hechos físicos y químicos. ¿Bien? En fin. Piensen ustedes en un electrón, ¿no? Por supuesto que no vemos un electrón, no tenemos mecanismos de observar así directamente un electrón. Lo postulamos como una entidad que es explicativa de una serie de cosas que sí podemos nosotros registrar experimentalmente. O qué sé yo, ¿no? Piensen en la relatividad general, de que se habla de la curvatura del espacio-tiempo, y por supuesto tampoco nosotros podemos observar eso. Lo que podemos constatar es que hay una deformación, por ejemplo, en la dirección de un rayo de luz que pasa frente a un objeto masivo, pero no vemos la curvatura del espacio-tiempo. Es algo que nosotros hemos inferido como explicación de las cosas que sí constatamos experimentalmente. ¿Bien? Bueno, esta distinción que yo les he dicho, que es la distinción que se hace entre entidades teóricas de la ciencia y entidades a las cuales tenemos acceso observacional. ¿Ya? Entonces, y es una distinción que tiene límites difusos. Hay casos, en fin, casos intermedios, ¿no? Eh, bueno, entonces, ¿cuál es la, ¿cuál es la distinción entre teorías, formas de llamado realismo científico y formas de antirrealismo científico? Que el antirrealista dice, nosotros no podemos alegar conocimiento de las entidades teóricas. Solamente podemos alegar conocimiento de aquellas entidades para las cuales tenemos observación, que se nos ofrecen en un registro experimental directamente. O sea, que podemos observarla, ¿no? Todo aquello que no podemos observar, que es postulado como una entidad que, como digo, es una entidad teórica, porque son teorías, digamos, las que la postulan por su valor explicativo, son cosas para las cuales no tenemos evidencia. ¿Ahí? Al revés, ¿qué es lo que pasa con el realismo científico? El realismo científico son teorías que, al contrario, dicen, no, mira, hay muchos casos en donde esas formas de inferencia son perfectamente confiables. Y nosotros, por tanto, estamos plenamente autorizados, tenemos evidencia más que suficiente para postular que existen los electrones. El antivalista no. El antivalista va a decir, mira, antivalista científico, va a decir, mira, no, o sea, no tenemos evidencia para los electrones son un tipo de construcción teórica que nos ayuda a facilitar los cálculos, pero el alcance de aquello que nosotros tenemos que creer de lo que nos dice la ciencia, se extiende exclusivamente a aquello que es observable. Todo aquello que excede lo observable es algo para lo cual la evidencia no es suficiente para que nosotros creamos lo que dice la teoría.
¿Ok? Entonces, con este cuadro que le estoy colocando, ¿qué quiero decirles? Que es una diferencia epistemológica. No están diciendo los antirrealistas que las entidades teóricas son construcciones mentales, digamos, son productos de nuestros estados mentales o una cosa por el estilo. La cuestión que está planteando el antirrealista es cuál es el alcance, cuál es la confiabilidad de, por ejemplo, mecanismos inferenciales como esta inferencia a la mejor explicación. ¿Bien? El realista dice que sí funciona, el antirrealista dice que no funciona, de manera general. ¿De acuerdo? Eh, entonces, para decirlo de otra manera, los dos son compatibles con el realismo, en el sentido que no estamos, o sea, la idea que hay una realidad independiente, pero difieren por cuál es el alcance de nuestros medios epistemológicos para acceder a esa realidad independiente. Por decirlo así, el realista científico es una persona que es más optimista acerca del alcance de nuestro acceso epistemológico a ese dominio independiente, de hecho, de que trata la ciencia natural. El antirrealista es más pesimista acerca del alcance de esos medios epistémicos acerca de esa realidad, ¿no? Y ustedes también ya recordarán a esta altura de que el que sean pesimistas sobre esto, bueno, es una cosa que no es compatible con una posición antirrealista. Si fueran realmente antirrealistas no serían pesimistas sobre eso porque no hay nada que conocer, ¿no? No hay algo que exceda nuestras capacidades de conocimiento y sea independiente de ellas. ¿Bien? Entonces, bueno, espero que se entienda que aunque la palabra que se utiliza es la misma, por, no sé, causas idiomáticas, digamos, ¿no? Hay una diferencia en eso, por decirlo también de una manera, en un slogan, ¿no? El antirrealismo científico no es antirrealista, ese es el punto. Es una posición acerca de, o lo que es una manera, es una forma cualificada de escepticismo. ¿Eh? No es una posición antirrealista del mismo modo como las posiciones que hemos estado considerando hasta hace en fin, un momento atrás. Nuevamente, no sé si tienen alguna pregunta o consulta que quieren hacer por el chat o si quieren levantar la mano o alguna forma de ese estilo. Eh, Hoy día han estado bastante silenciosos. ¿Qué quieren que les diga? Me da lata hablar tanto. Eh, Tengo que advertirles que este jueves yo tengo un workshop, entonces vamos a hacer una clase sincrónica. O sea, clase sincrónica significa que les voy a dejar una lectura, ustedes tienen que hacerla, pero háganla cuando lo quieran, digamos, ¿no? Pero en fin, ustedes se distribuyen su tiempo como quieran, pero pues no vamos a tener una sesión en que yo voy a estar hablándoles de algo, sino que la idea es que se lean ese texto que les voy a dejar, que es un texto que tiene que ver justamente con las cosas que hemos estado viendo. Un texto que escribí yo hace un tiempo, que creo que les sirve para esto. Así que en vez de tener la invitación a Zoom para el día jueves, lo que van a recibir es una invitación a que ustedes hagan una hora sincrónica de estudio, eh, más o menos equivalente, y lean ese texto. ¿Okay? Bien, lo que hemos estado considerando hasta ahora entonces es que existe este contraste entre concepciones realistas y antirrealistas de la realidad, de la verdad, del significado, de la lógica. Y el interés central que tenemos tiene que ver con concepciones de la verdad, ¿verdad? Lo cual tiene todas estas conexiones, ¿no? El que uno tenga una concepción de la verdad de cierto tipo va a tener incidencia en el significado, en la lógica, está correlacionado con una concepción ontológica, etcétera, ¿no? Pero vamos a estar concentrados en alternativas, en formas de entender el concepto de verdad. Y lo que vamos a estar haciendo, entonces, de ahora en adelante, es estar considerando con más detención formas específicas de teorías de la verdad. Teorías de la verdad antirrealistas y teorías de la verdad realistas. Voy a partir con las teorías antirrealistas. En fin, podría ser de otra manera, digamos, pero es lo que he solido hacer. Eh, y
y que, y que son formas de entender esta idea de que la verdad de las proposiciones está conectado con estados epistémicos nuestros. Ahora, esa idea general puede ser concretada o especificada de muchas maneras distintas. E históricamente ha sido así. Ustedes encuentran concepciones de la verdad que son antievalistas, pero en donde el tipo de estados epistémicos que son constitutivos de la verdad pueden ser muy diferentes entre sí. Vamos a considerar, por supuesto que no habría ni tiempo para verlas todas, pero lo que vamos a hacer es considerar tres grandes familias de teorías antifascistas de la verdad, partiendo de teorías antifascistas de la verdad que podríamos decir son muy poco exigentes respecto de el tipo de estados epistémicos que son constitutivos de la verdad. Se pide casi nada esas teorías. ¿Bien? A teorías que son, al contrario, extremadamente exigentes sobre la naturaleza de los estados epistémicos que hacen que una proposición sea verdadera. Si en un extremo tenemos esas teorías que son las, por decirlo así, súper laxas y promiscuas, ¿ya? En esas teorías la verdad es súper barata, ¿ya? Y en parte los problemas tienen que ver con eso, que la verdad es extremadamente barata, ¿ya? No cuesta nada que una proposición sea verdadera. Y falsa también, por otro lado. O sea, hay un montón de problemas que surgen por eso. En el otro extremo sucede lo contrario, ¿no? Son tan exigentes estas teorías que ninguno de nuestros estados epistémicos, pues ningún estado epistémico de un mortal como nosotros sería adecuado para hacer que una proposición sea verdadera. ¿Ya? Entonces tenemos todo el banco aquí entre una cosa y otra, ¿no? Eh, las formas de teorías de la verdad que vamos a estar considerando, teorías antifascistas de la verdad, son formas de antifascismo global. Recuerden ustedes que está la distinción de formas de antifascismo localizado respecto a un área específico. En fin, aquí estamos considerando teorías de la verdad antifascista global, o sea, son concepciones de la verdad en general para cualquier tipo de proposición. ¿Sí? No vamos a estar hablando de no sé, la verdad matemática o digamos, la, o la verdad moral. Estamos hablando sobre la verdad de modo general y vamos a estar viendo formas de antidualismo global sobre la naturaleza de la verdad. O sea, noten ustedes que, en el texto que yo les voy a enviar, hay una discusión en una sección de tres argumentos que han sido desarrollados por antirrealistas para defender formas de antirrealismo global fundados en razones de filosofía del lenguaje. ¿Ya? O sea, la explicación que hemos visto aquí es una explicación donde ustedes tienen una concepción ontológica, esa concepción ontológica se ve reflejada en una concepción de la verdad, esa concepción de la verdad se ve reflejada en una concepción del significado y de la lógica. Pero ese es el orden de conexión, como si va del ontológico hacia arriba, el ontológico a la verdad. Bueno, lo que hacen estos autores es buscar la vía inversa, es tratar de sacar consecuencias ontológicas de cuál es la naturaleza del significado. ¿Bien? Les pido que, esto voy a reiterárselos en correo cuando se lo envíe, pero no es un tema importante para lo que estamos viendo en el curso, ¿no? Pero ustedes van a ver ahí cómo van ese tipo de argumentaciones, y que son argumentaciones que justamente están explotando esta conexión sistemática, para explotándola, como decía, al sentido inverso, ¿no? No es la concepción del significado un simple producto, un resultado, algo que se deriva de la concepción ontológica, sino que aquí el asunto es al revés. Es que dado que tenemos una cierta concepción del significado, entonces tenemos que, o tendríamos que adoptar una posición antirrealista global. ¿Okay? Bueno, o sea, vamos a ver esas tres formas de teorías antirrealistas. Algunas de ellas probablemente a ustedes les van a resultar más familiares que otras. O sea, yo creo que, por ejemplo, el relativismo como concepción general de la verdad, seguramente para ustedes va a resultar familiar porque
en nuestros días, desgraciadamente, uno se lo toma, digamos, ¿no? De distintas maneras, digamos, y en distintos tipos de ámbitos. Y es importante, digamos, que uno sepa identificarlo y en segundo lugar también veamos también qué tipo de problemas específicos tiene una teoría de este estilo debido a su naturaleza sistemática. ¿Sí? Y bueno, una vez vista teorías antivalistas de la verdad, vamos a considerar también teorías valistas de la verdad, ¿no? Históricamente son mucho menos las teorías valistas de la verdad. Hay motivos por los cuales uno puede explicarse por qué razón sucede una cosa así. Eh, pero las teorías de la verdad que vamos a estar considerando, o sea, hay una teoría de la verdad que es especialmente realista, que es especialmente importante, que es la llamada teoría de la verdad como correspondencia o como adecuación. Y a eso vamos a dedicarle especial atención, a esa forma de teoría de la verdad. Pero no es la única. Entonces, bueno, voy a mencionar algo de la llamada teoría de la verdad como identidad. ¿Okay? Pero no puedo dedicarle demasiado tiempo, tampoco es una corriente que sea especialmente importante o que haya sido especialmente influyente, entonces tampoco tiene tanta importancia. Pero sí vamos a estar considerando especialmente la teoría de la verdad, la correspondencia como adecuación. O sea, tengan presente ustedes que en los textos que ustedes pueden ver, como por ejemplo en el texto de Susan Haack, que he tenido que leer hace poco, lo que aparece aquí es solamente la teoría de la correspondencia. No aparece la diferenciación entre teorías balistas o antibalistas, sino que simplemente la teoría de la verdad como correspondencia. Pero es una entre otras y entre una variedad de alternativas. Del mismo modo, ustedes recordarán que cuando se habla, no tampoco se habla de teorías antibalistas de la verdad, pero se habla de la teoría de la verdad como coherencia, por ejemplo. Bueno, la teoría de la verdad como coherencia es un tipo de teoría verificacionista de la verdad. ¿Sí? Ustedes vieron también que se hablaba de teoría pragmatista de la verdad. Bueno, no hay una teoría pragmatista de la verdad. La posición defendida por algunos pragmatistas, por decirlo así, miembros de esa corriente intelectual que se denomina pragmatismo, algunos de ellos eran antirrealistas y eran verificacionistas. Otros han sido defensores de alguna forma de verificación idealizada, están aquí. Y otros han sido realistas. Entonces, eh, es un poco confuso, ¿no?, que uno hable de la teoría pragmatista de la verdad, porque no existe la teoría pragmatista de la verdad, sino que hay una corriente intelectual muy compleja, muy proteica, eh, en donde tiene una variedad de alternativas, pero vamos a conversarlas, ¿no? Eh, eh, Aparecía, ustedes también recordarán, la llamada teoría semántica de Tarski, eh, que Tarski, cuando fue apretado por los filósofos, él era básicamente un lógico y un matemático, sobre, bueno, ya pues, pero tu teoría, ¿qué es lo que es? ¿Correspondencia, coherencia, pragmatista? ¿Qué es lo que eres tú, Tarski? Entonces Tarski se lavó las manos y dijo, no, no, mi teoría es neutral. Bueno, tiene una serie de peculiaridades de teoría de Tarski por la cual no encaja perfectamente en ninguna de estas áreas. Y ha sido interpretado por algunos filósofos como una teoría realista, así pura y simplemente. Por ejemplo, Popper, del cual vamos a hablar después cuando estemos metidos en filosofía de la ciencia, es uno de los que sostuvo que Tarski lo había convencido a él de que, en fin, de que la verdad es realista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es una cosa bastante controvertida, ¿no? Eh, yo también pienso que hay motivos para pensar que la teoría de Tarski es realista, a fin de cuentas, pero no vamos a dedicarle demasiado tiempo a eso porque en fin, no haríamos otra cosa en el curso del semestre, no tenemos tanto tiempo y tampoco es que sea tan importante para lo que ustedes tienen que hacer. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, vamos a estar considerando estas alternativas de teorías antirrealistas de la verdad y una serie de alternativas de teorías realistas de la verdad. Y para este jueves, entonces, lo que les voy a pedir es que lean ese texto que va a reforzar toda esta discusión acerca de distintas formas de realismo y antirrealismo y cómo funciona el contraste entonces en áreas específicas. Bien, vamos a quedar entonces en este punto.
Y bueno, no nos veremos el jueves, pero nos veremos entonces el próximo martes. Hasta luego. Chao, profe, gracias.